Bienvenidos, este es el programa Vamos para la Universidad, un programa de la Universidad de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Hoy estamos ya en nuestra semana 6, sesión número 10. Vamos a trabajar el tema de oralidad, escritura y otros sistemas simbólicos. Y saludamos a los parques que ya están conectados. Tenemos a Abejorral, Angostura y Salgar. Bienvenidos todos. Vamos entonces a comenzar. Los objetivos de nuestra sesión. Vamos entonces a usar el lenguaje verbal o no verbal en manifestaciones como los grafitis, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, los caligramas, entre otros. Y vamos también a analizar cómo se articulan otros sistemas simbólicos diferentes a la oralidad y la escritura para generar sentido. Básicamente vamos a trabajar entonces las formas gráficas en este caso. Pero también, digamos, por alguna particularidad que tenemos en este curso, vamos a usar el lenguaje oral y les voy a estar explicando más adelante cómo. La agenda del día de hoy, entonces vamos a tener, como siempre, una activación de conocimientos previos y vamos a trabajar un video muy interesante que se llama Instalí y vamos a ver un poco una crítica sobre esas redes sociales, sobre cómo hacemos uso de esos lenguajes que tenemos digitales y cómo definitivamente los integramos a nuestra vida diaria. Y luego vamos a tener la presentación de qué son los sistemas simbólicos, su clasificación y su aplicación. Y tendremos también una actividad central donde vamos a hacer uso de la metáfora visual, las imágenes y los sonidos en la comunicación. Y para eso vamos a trabajar un tema súper interesante que es el surrealismo a través de uno de sus mayores exponentes, que fue Salvador Dalí. Y vamos a ver un corto muy bello titulado Destino. Y finalmente entonces vamos a tener unas preguntas orientadoras para analizar este corto. Vamos a tener actividad hoy extra. Vamos a hacer el foro número 2. Entonces recuerden, el viernes se vence el plazo para la entrega de la actividad 2, integradora, actividad integradora número 2, se vence el 20 de abril. Y hoy, 18 de abril, comenzamos entonces el foro número 2. Van a tener también hasta el fin de semana de la siguiente, la siguiente semana, hasta finalizada la semana, para poderlo subir a la plataforma. Bueno, vamos entonces con nuestra activación de saberes previos. ¿Cómo era la comunicación humana antes de la aparición de los celulares específicamente? ¿Qué me dicen ustedes? Algunos están muy jóvenes y digamos que a los chicos más jóvenes les ha sido muy fácil integrarse a esa vida digital y casi que ha sido indispensable. Si nosotros hablamos, me disculpan la tos, si nosotros hablamos con un niño de 10, 12 años hoy en día, para ellos es imposible vivir sin celular, sin internet, es imposible estar desconectados, ¿cierto? Pero para nosotros que ya estamos un poquito más grandes, digamos que logramos diferenciar esas dos etapas. ¿Cómo era antes la comunicación sin internet, sin celulares y la comunicación ahora en la era digital? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que podemos observar? ¿Qué me dicen? En Angostura, por ejemplo. En Abejorral, ¿qué me dicen? También. Profesora. Hola.
Antes de los celulares, la comunicación se basaba en teléfonos fijos, la televisión, el correo por medio de telegramas, la comunicación epistolar y los chismes. Muy bien. Entonces, en cuestión de imagen era televisión y cine. Sí, televisión en blanco y negro. Blanco y negro y después el color. La radio también muy importante en su momento. Pero fíjese que la radio era solamente en una vía. Se comunicaba, pero el emisor no podía, pero el receptor no podía hacer nada. Ajá. Solamente se oía y uno opinaba, le opinaba al vecino o uno se autoopinaba. Y el televisor, la televisión también es en una sola vía. También, sí. En una sola vía. Ya el correo electrónico, el correo escrito era el correo, el telegrama era en doble vía. Incluso la comunicación epistolar. Ajá. Incluso el teléfono tradicional. Digo, sí, por cable. Ajá. Sí, el teléfono también fue un, se iba la luz, digamos, se iba la luz y se interrumpía la comunicación. Ajá. Porque ella trabaja con plantas de los pueblos demasiado, pues no sé, poca tecnología. Muy bien. Incluso podemos diferenciar también antes del teléfono el telégrafo, que aunque a nosotros no nos tocó, también fue un invento muy importante en su momento y que funcionaba precisamente con códigos escritos que se traducían a palabras. ¿Cómo? Ahí lo incluí como telegrama. Ajá. Con códigos de rayas, puntos. Con el código Morse, que eran rayas, puntos. Un punto era una letra y había diferentes formas de escribirlos. Bueno, muy interesante entonces el aporte de Iván. Sí, había, digamos, una serie de inventos, ¿cierto?, que teníamos disponible y que precisamente con la llegada del internet, con ese cambio a la era digital, con la fibra óptica también se modificaron esos inventos, ¿cierto? El teléfono tradicional, como dice Iván, de cable pasa a ser el celular, ¿cierto? Pasamos ya a depender no solo de la electricidad, sino del internet. Entonces ya podemos ver televisión, cine, escuchar emisoras de cualquier parte del mundo en el momento exacto que se está transmitiendo vía internet. Y el correo definitivamente también se modifica, ya dejamos de esperar, ¿cierto? En el correo tradicional entonces enviábamos una carta que se podía demorar 3 días, 8 días, un mes en llegar, de acuerdo a la distancia, y se requería un cartero, ¿cierto?, que era el que llevaba el paquete, el mensaje. Hoy en día no, entonces hoy en día con el internet, el correo electrónico, y casi que nos comunicamos a un segundo de distancia, ¿cierto? Yo le escribo a alguien y si la otra persona está conectada, inmediatamente le llega al minuto, ya le está llegando el mensaje. Bueno, vamos entonces a ver este video sobre las redes sociales y regresamos a la presentación. Bueno, regresamos a la presentación. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de comunicación que nosotros usamos hoy en día, que pudimos observar en el video y que también, digamos, nos están condicionando esa forma de comunicarnos? ¿Qué me dicen entonces? En Angostura, por ejemplo, ¿cuáles son esos sistemas de comunicación?
¿Y qué apreciación tienen también del video? Hola. Hola, profe. ¿En Salgar? Orlando, hágale Sí, señora. Hola. Hola, profe. Buenas tardes para usted y buenas tardes para los miembros del grupo. Pues las redes que yo utilizo por el momento es el Facebook y el WhatsApp. Y pues el aporte que tengo para hacerle frente a lo de las redes sociales es que la gente se ha excedido mucho en contarle al mundo qué es lo que hacen. Por ejemplo, hay gente que cuando se levanta se toma una foto y la sube al Facebook. Hay gente que cuando está desayunando se toma una foto y la sube al Facebook. Pues ya están como que excediendo esa privacidad que de pronto tenía la gente ahora a tiempos cuando estas redes sociales no existían. Muy bien, entonces, ¿qué es lo privado versus qué es lo público? Y este tema es muy interesante. ¿Qué es lo privado y qué es lo público? Porque ya precisamente esas fronteras se han perdido. Y también hay un asunto muy interesante que podemos ver en el video y es qué es espontáneo, natural y qué es lo que nosotros planeamos que el otro vea, ¿cierto? Que el otro interprete de nosotros. Hola, Ena Bejorral. Profesora, ¿por qué no nos habla del Viper, que fue la antesala al celular? El Viper. Ah, sí. Sí. Sí, que fue muy importante y también tuvo su tiempo y su espacio, muy largo. Eso se escribía como algo así, ¿cierto? Ya no me acuerdo cómo se escribía, pero sí, también fue importante, además que fueron los primeros mensajes de texto que nos podíamos enviar, ¿cierto? Digamos, me imagino que muchos no lo conocieron, eso era un aparatico pequeñito que enviaba como el chat hoy en día, el mensaje de texto, pero usted hacía una llamada a una central y la central reproducía el mensaje y luego le llegaba, ¿cierto? Entonces, si usted emitía el mensaje incoherente o no se lo entendían, entonces le iba a llegar con incoherencias o con errores o le iban a interpretar a escribir otra cosa. Era muy, muy interesante eso. Pero sí, de ahí deriva precisamente el chat. Era parecido a ese aparatico que le ponen a uno en un restaurante que timbra cuando está la comida lista. ¿Se acuerda? Que ese vipe sonaba y sonaba horrible. Entonces, parecido al aparatico de los restaurantes. Que uno hace el pedido, se lleva el aparatico que es como redondito. Ah, sí, ese que le entregan a uno para esperar. Sí, incluso. Ay, qué buena asociación, Iván. Sí, yo incluso había olvidado ese aparato, pero fue, digamos, la antesala precisamente al chat. Está muy joven usted. Está muy joven. Gracias. Bueno, tenemos entonces que se rompen esas fronteras entre lo público y lo privado y entre lo que yo quiero que el otro vea, lo que de verdad es, ¿cierto? Me causa mucha curiosidad entre las escenas que vimos, por ejemplo, la primera, que la chica se levanta, se maquilla, ¿cierto? Y vuelve y se acuesta y se acomoda para la foto, ¿cierto? Y dice, ay, buenos días, como si me estoy despertando, ¿cierto? Apenas me estoy levantando, pero mentira, ya está maquillada, ¿cierto? Está planeando esa acción. Y la chica que está en la oficina, que tiene un desorden de oficina, ¿cierto? De escritorio, tiene de todo acumulado, basura, utensilios, pero en la parte que quiere que salga la foto, todo está milimétricamente organizado, puestecito, ¿cierto? Incluso un diseño muy particular con estas bandas elásticas, pues que los pone como si fueran el símbolo de los olímpicos.
me llama mucho la atención eso, ¿cierto? La realidad cuando ella voltea es precisamente que se encuentra con otra cosa. Y así, digamos, todos tienen ese conflicto entre lo real y natural y lo impuesto, ¿cierto? Y lo que quieren que el otro interprete. Bueno, pasamos entonces a nuestra explicación de cuáles son y qué son los sistemas simbólicos. Entonces, como seres humanos siempre hemos tenido esa necesidad de comunicarnos y de utilizar formas de representación. Básicamente, entonces, como hemos dicho en ocasiones anteriores, hemos usado símbolos, hemos usado sonidos, hemos usado, imitado animales, imitado objetos o acontecimientos, y eso se ha derivado entonces en un sistema simbólico, que es toda esa red de mecanismos que funcionan a partir de códigos o estructuras socialmente establecidas, de signos que constituyen los modos de relación entre las personas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como sociedad instauramos consciente o inconscientemente una norma. ¿Qué pasa en el video? Para todos es normal esa situación. Yo le pongo visto bueno, un corazoncito, un pulgar arriba a la foto, al mensaje del otro que me gustó, pero también esa saturación de mensajes casi que me está obligando a que, yo no me puedo quedar atrás, ¿cierto? Porque esa es la actitud que van adoptando todos en el video. Y voy a mostrar algo yo también. Entonces el chico del jugo muestra, me gustan mucho las cosas naturales, no sé qué. Prueba el jugo y ni siquiera le gusta y no se lo toma, ¿cierto? Pero en la foto muestra que sí. Entonces son códigos que nosotros damos por, de alguna forma, verdaderos, los establecemos socialmente y los multiplicamos. Entonces tenemos que esos símbolos o sistemas simbólicos nos ayudan a integrar como miembros a la sociedad. Nos convertimos en una colectividad social, condicionando las formas de pensar, de actuar, de sentir y de producir un orden cultural. Nuevamente lo vimos en el video, entonces todos ya pensamos de la misma forma, queremos y actuamos de la misma forma, sentimos lo mismo, incluso hay formas que ya psicológicamente se han establecido como preocupantes, porque se dice, bueno, hay una adicción a las redes sociales, a que usted sienta que todo el mundo tiene que aprobarle lo que está mostrando, lo que está pensando, lo que está diciendo. Si usted no tiene Twitter, entonces ya casi que lo miran raro, pero entonces, ¿por qué no tiene? ¿Por qué no opina como todo el mundo? Digamos que el que se sale de esa línea ya lo miran raro, ¿cierto? Socialmente ya está fuera de ese orden, fuera de esa cultura y no maneja el mismo lenguaje. Y eso se traduce a todos los aspectos de la vida. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de 3 imágenes, 3 ilustraciones de diferentes formas de comunicación gráfica a partir de la imagen. Básicamente, el graffiti urbano. Este es un poco, que es una forma de arte. Esta es un poco ya más crítica también, crítica social y artística y cultural. Entonces la voy a poner crítica cultural. El graffiti urbano nos presenta entonces una expresión a partir de formas, de figuras, de colores. No necesariamente tiene que decir algo esas letras o formas que vemos ahí. A veces es simplemente figuras y el estilo propio del ilustrador. En la del centro vemos ya una figura más o una imagen más figurativa, donde ya reconocemos un rostro que tiene un penacho, que es la forma de un animal, y podemos hablar entonces ahí de una cultura indígena, podemos hablar de una tradición, de una crítica
a esa, digamos, a ese sistema que ha ido excluyendo a nuestros ancestros. Y finalmente tenemos una pintura de una celebración que es el Día de Muertos en México, ¿cierto? Que es básicamente típica de un territorio específico que nosotros reconocemos porque ya los medios de comunicación nos lo han hecho familiar también. Bueno, vamos entonces a mirar, aquí tenemos una frase muy interesante que dice, el ejercicio del poder integra los sistemas simbólicos mediante procesos de comunicación para construir un sentido de realidad del mundo. ¿Recuerdan cuando vimos sistemas masivos de comunicación que hablábamos que quien maneja los medios tiene el poder? Bueno, básicamente esta frase nos lleva a lo mismo. Eliana, ya te voy a dar la palabra. Esta frase nos lleva a lo mismo. Quien tiene el poder es el que maneja esos sistemas simbólicos, el que puede transmitir y darle sentido a esa realidad, sea tangible o sea intangible. Y incluye, así como decíamos ahora, nociones éticas, estéticas, lógicas, políticas, sociales, culturales, que definitivamente nos van condicionando la forma de ser, de pensar, de actuar en nuestra sociedad. Entonces, a eso se le llaman estructuras estructurantes de las sociedades. Como nosotros, como sistema vivo, que es la sociedad que se mueve, se modifica, se acomoda, elimina cosas, integra otras nuevas, cómo nosotros vamos creando esas estructuras que también van variando con la época, con la tecnología, con los cambios de pensamiento, con digamos también el cambio generacional, ¿cierto? Todo eso nos va moldeando y podemos decir, estamos en un contexto histórico específico, ¿cierto? O sea, no es lo mismo, como ahorita el caso del Viper, no es lo mismo la comunicación hace 20 años, hace 10 años, hace 15 años, a hoy, ¿cierto? Entonces podemos ubicarnos en una época, en un contexto, en una situación específica, de acuerdo a ese condicionamiento. Ahora sí, Eliana, ¿cuál era tu aporte en Salgar? Eliana. Orlando. Sí, frente a lo que usted dice sobre estos temas de los símbolos, de cómo nos influyen a nosotros, es el tema de la globalización, por ejemplo. Es curioso saber que nosotros conocemos más de las otras culturas y que la cultura de nosotros no la conocemos. No conocemos cuáles fueron nuestros ancestros, no conocemos cuáles fueron sus fiestas más representativas o cuáles fueron sus creencias, pero cosas tan triviales como por ejemplo el Halloween y otras celebraciones, pues que no quiero de pronto tocar sensibilidades con eso, pero que son cosas que no nos traen como que nada bueno, o algo que nos aporte cosas positivas a la sociedad. Inclusive pues los niños creen en eso, pero no saben que detrás de eso hay una simbología oculta y que proviene de rituales de la antigüedad, desde los celtas que asesinaban y hacían sacrificios en esos tiempos. Entonces es también como que esa pérdida de nuestra identidad por adoptar otras culturas y otras identidades que no nos traen nada constructivo. Y digamos que esas influencias externas han estado determinadas por los medios de comunicación, ¿cierto? Por la televisión, ahora por el internet, ahora mucho más por el internet, porque ya tenemos acceso a cualquier tipo de páginas, a cualquier tipo de información en cualquier parte del mundo. Incluso vemos ya, por ejemplo, ahorita hablaba con el compañero que está trabajando tribus urbanas, de nuevas tribus urbanas basadas en esa era digital, ¿cierto? De cómo conocemos otras culturas, otras formas de ver el mundo, de pensar, que son muy lejanas a nosotros, pero que nos la traen por estos medios y las adoptamos también de alguna forma como propias y las acogemos en nuestra cultura. Yo estoy segura, Orlando, que si, por ejemplo,
algún medio de comunicación en Colombia le diera por trabajar el tema de los indígenas, por ejemplo, que empezaran a mostrarnos cómo viven, cuál es su lengua, cuál es su digamos, su tradición, no sería tan ajeno a nosotros, ¿cierto? Porque alguien nos estaría trayendo esa información, pero como no la tenemos, entonces no sabemos que existen, no sabemos dónde están, no sabemos cuál es su forma de vida, ¿cierto? Ya nos toca buscar otras formas para poder conocerlos. Tenemos entonces que esos sistemas simbólicos nos permiten construir una realidad compartida, ¿cierto? Y es muy interesante eso de compartida. Entonces, es una realidad que nos vuelve o nos identifica como grupo social y se consolida en esas convenciones formales. Lo que les decía ahorita, nosotros absorbemos toda esa información y decimos, me gusta, me identifico, yo como que me siento bien con esto y empiezo a usarlo, ¿cierto? Y empiezo a comportarme de determinada manera o adoptar ciertos estilos en la forma de vestir, en la música, bueno, de acuerdo a esa información que voy recibiendo. Eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos permite convivir en sociedad. Bueno, tenemos entonces que los sistemas simbólicos se dividen básicamente en 4 grupos. El primero es el signo. Los vamos a clasificar y luego vamos a ver un poco cómo se usan. Entonces, el signo es un objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Y yo puedo decir, por ejemplo, los signos matemáticos, cuando hablo del más, del menos, del dividido, multiplicado, del igual, de todos los demás signos que me van a representar, que son convenciones que nosotros aceptamos, ¿cierto? Sabemos que eso significa, ya lo interiorizo y lo puedo usar en cualquier momento. Yo puedo estar escribiendo algo y entonces, por decir algo, voy a escribir una fórmula, 2x más 3 igual, ¿cierto? Y yo ya sé eso que me quiere decir, ¿cierto? Ahí me están explicando que, por ejemplo, despeje la x y yo ya tengo cierto conocimiento que me va a permitir entonces manejar ese lenguaje. Igualmente con los signos de puntuación, por ejemplo, hay un sistema que es la lengua, que es el idioma que todos manejamos, que es una convención normal para nosotros porque lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo escribimos desde que somos muy pequeños y usamos esos signos. El punto, la coma, el punto y coma, los 3 puntos, los signos de admiración, de interrogación, las comillas, todos esos signos entonces hacen parte de ese lenguaje común para todos. Cuando vamos al médico, por ejemplo, y el médico dice, bueno, le voy a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y escribe DX y nosotros decimos, ¿qué quiere decir eso? Es un lenguaje propio para, digamos, su área, ¿cierto? Y empieza a escribir un montón de palabras técnicas y de nombres que nosotros desconocemos, pero que a él se le hacen muy comunes y que nosotros vamos diferenciando. Por ejemplo, si dice gastritis, si dice laringitis, nosotros sabemos que la itis o lo terminado en itis es inflamación, ¿cierto? Entonces vamos a saber, tengo inflamada la garganta, ¿cierto? Tengo inflamado tal cosa. Porque vamos conociendo ciertas marcas de esos signos lingüísticos. Tenemos otros, por ejemplo, que es el símbolo, que es nuestra segunda categoría. Y el símbolo es el elemento o el objeto material que me representa un concepto, una idea, una entidad o una condición. Y yo lo porto, para mí tiene sentido
tiene lógica, tiene coherencia y me va a permitir integrarme dentro de ese grupo social al cual eso le representa algo, ¿cierto? Para ese grupo entonces hay un significado específico. Por ejemplo, si yo porto la camiseta de la universidad y tiene el logo de Ingenia y el logo de la universidad, ustedes ven, por ejemplo, el cabezote del programa, ya saben, eso es Vamos para la Universidad, tiene el logo de la universidad, sabemos que ya somos parte de ese grupo específico. Y que ese logo, ese escudo de la universidad, incluso cuando escuchamos el himno de la universidad, ya nos asociamos con ese lugar, con ese grupo de personas y nos va a significar algo para nosotros. Entonces son convenciones, ya a nivel físico. El otro el signo eran convenciones gráficas, ¿cierto? Básicamente que las podíamos escribir. Y estas son materiales. Si yo veo una bandera, entonces yo ya sé, por ejemplo, que puedo diferenciar la bandera de Ecuador, la bandera de Colombia, la bandera de... ¿Cuál es la otra que es igual a la de nosotros, que tiene los mismos colores? Bueno, son varias banderas que hay en Sudamérica que tienen las mismas. Hola, Iván. Rusa. ¿Cuál? Rusa, la bandera rusa, pero el amarillo es un poquitico más tenue. ¿La rosa? Sí, claro. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, no me he fijado en la rosa, pero... No son tan fuertes los colores, pero sí parecidita. Ajá. Casi idéntica. Ah, la tengo que mirar. Bueno, entonces, cuando nosotros las vemos... inmediatamente hacemos esa diferenciación, ¿cierto? Y por ejemplo lo que dice Iván, no es lo mismo entonces el tamaño, ¿cierto? La de Ecuador también varía el tamaño de los colores y significa cada color algo, ¿cierto? Para nosotros como sociedad eso tiene un significado y nosotros lo aceptamos, ¿cierto? Digamos que básicamente también es una norma convencional. La 3 es la señal. Y la señal son todos los rasgos o notas que se ponen o que hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas unas de otras. Por ejemplo, las señales de tránsito. Entonces, nosotros podemos clasificar las señales de tránsito. Sabemos que hay unas que son preventivas, que hay otras que son que hacen advertencia, otras que muestran, por ejemplo, usted cuánto falta para llegar a tal sitio, o aquí hay, por ejemplo, un hospital, o un restaurante, o una estación de gasolina. Entonces nos muestran lugares específicos o situaciones específicas y cada color también representa. No es lo mismo entonces una señal azul, a una amarilla, una roja, cada una tiene una intención diferente. Bueno, hay otras señales también, por ejemplo, los símbolos religiosos también representan para cada forma de cultura una intención diferente. Bueno, y tenemos luego el icono. ¿Quién me dice qué es este icono? Muy fácil, ¿no? ¿Cuál es este icono? El icono es entonces toda imagen, cuadro o representación que me muestra un signo o un símbolo que sustituye al objeto. Un icono yo puedo decir, bueno, aquí me está mostrando que esta señal, que aquí hay Wi-Fi, ¿cierto? O que hay internet. Y cuando yo veo en el computador o en el celular que aquí hay una X, y digo, no tengo señal, ¿cierto? Y a la mayoría entonces se le para el pelo porque se quedó sin internet, sin señal, y es una cosa muy, muy compleja hoy en día. Pero hay otras entonces que
nos van a sustituir el objeto. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a Word, perdón, arriba en la barra de herramientas vamos a encontrar una serie de iconos y cada icono nos muestra una función diferente. Entonces, si nos paramos con el cursor sobre el icono, nos va a dar el nombre. Pero visualmente nosotros ya estamos acostumbrados a que si miro la hojita, es por ejemplo un archivo nuevo, que si miro que guardar, entonces me muestra esa forma que antes era un disquete, que si le doy imprimir, entonces me va a mostrar una forma de una impresora. Bueno, o por ejemplo, cuando estoy en un chat o en una red social, hay diferentes formas para señalar. Aquí se hace una llamada, aquí va mensaje de texto, aquí va mensaje de voz, ¿cierto? Cada uno nos muestra con una figura cuál es la función sin necesidad de tener la palabra. Entonces, su significado puede estar representado directamente o por analogía. Y es lo que entonces nosotros entendemos como semiótica, que es ese análisis de la imagen que nosotros tenemos en un contexto específico, de acuerdo a unas particularidades. Por ejemplo, si nosotros vemos ese símbolo, que es así, lo vemos verde, nosotros decimos, eso es WhatsApp, ¿cierto? Porque ya sabemos que nos está representando. Incluso veía yo hace algunos días un video de alguien que había viajado a China y decía, nosotros estamos ya tan acostumbrados a ciertas marcas que él estaba en un supermercado y nos decía, yo puedo comprar en China cosas que puedo comer en cualquier parte del mundo por la marca, ¿cierto? Porque así está escrito en chino, yo sé cuál es el logo de Coca-Cola y ese no me va a variar ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Argentina, ni en China, ¿cierto? Pero la palabra sí va a variar, o sea, la forma de escribirla sí, pero el logo no. Entonces ya lo tenemos tan, digamos, interiorizado, que él decía, yo puedo aquí comprar un montón de cosas que puedo comprar en cualquier parte del mundo, pero porque yo ya tengo esa idea en la cabeza, ¿cierto? De qué imagen representa cada objeto. Bueno, tenemos entonces, ¿hay preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? Bueno, tenemos entonces que nosotros podemos hacer una interpretación de esas imágenes, de esos signos, símbolos, iconos y señales. Vamos a ver a continuación un video muy interesante donde vamos a interpretar el uso de la metáfora visual y de la imagen y el sonido en la comunicación. Entonces, como les había anunciado, el tema es el surrealismo. ¿Quién sabe qué es el surrealismo? Chicos, chicas, ¿qué conocen del surrealismo? ¿Quién se arriesga con una idea? ¿Qué sabemos? Bueno, el surrealismo en Salgar, hola. Hola, en Salgar. Ya. Hola. Ya. Pues lo que yo entiendo del surrealismo es que son mensajes que se ocultan tras unas imágenes o tras unos símbolos. Y ya cuando se habla de surrealismo estamos acudiendo a lo que es la subjetividad, no a la objetividad que es lo real, sino a la subjetividad, y a través de eso se mandan mensajes que pueden ser interpretados como algo real. Muy bien, sí. Bueno, históricamente el surrealismo que representó en su momento era parte de las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿cierto? Aunque nosotros podemos identificar ya indicios del surrealismo en otras épocas,
en otras culturas y en otras tendencias, básicamente fue pensado, diseñado y hecho forma y realidad en el siglo XX. Fue un movimiento artístico y literario, básicamente, que se impulsó después de la Primera Guerra Mundial, pero ya en 1917 se concibe la palabra como tal, surrealismo, a partir de un poema de Apollinaire. Los surrealistas como tal era un movimiento artístico de artistas que empezaron a reunirse en un café, como casi todas las vanguardias de esa época, simplemente amigos que se reunían y tenían una forma de pensar muy similar. Los dadaístas también les ocurrió lo mismo, se reunían, empezaron a experimentar, les dio resultado cierto asunto y dijeron, bueno, es por aquí, ¿cierto? Esta línea nos interesa, vamos a romper con toda la tradición que traíamos a nivel literaria, a nivel de imagen, a nivel de concepto del arte. Se inspira básicamente en teorías psicoanalíticas, en los sueños y en la imaginación. Y a partir de esas tres concepciones, entonces, se refleja en todas las artes. En el cine, en las artes plásticas, en la escultura, en la danza, todas las artes tuvieron su influencia del surrealismo, unas con mayor éxito que otras. Salvador Dalí fue uno de sus mayores exponentes y él desarrolló básicamente un método que era el paranoico crítico y consistía en mezclar imágenes creadas al azar, básicamente también de su inconsciente, de sus traumas, de sus preocupaciones, con otras también que le eran obsesivas, por ejemplo, la imagen de Gala, que fue su musa y digamos su inspiración durante muchísimo tiempo, fue su pareja también, aparece como una figura recurrente en su obra. Y entonces él muestra toda su forma de pensar, toda digamos, su sentir y toda como su carga inconsciente a través de la pintura. En este corto, entonces, es muy bonito. Dalí escribe en 1945 el guión. En ese momento, Dalí ya había hecho algunas incursiones en el cine, entonces ya tenía cierta idea de cómo elaborar digamos, una narración visual. Elabora pinturas, dibujos, grabados, deja muy elaborado su proyecto, pero precisamente por la guerra Disney se queda sin presupuesto y no se realiza como tal la animación. En el año 2000, entonces, un nieto de Walt Disney encuentra los bocetos, encuentra el guión y dice, bueno, vamos a hacerle un homenaje a Dalí y a llevar a la imagen animada este proyecto que él tenía. Se logra realizar, se demoran más o menos 3 años, se demoran haciendo el montaje y se estrena en el 2003. Incluso ya para el 2005 había ganado varios premios y varias nominaciones al Oscar, bueno, por ser, digamos, un trabajo muy bien logrado. Aquí tenemos entonces un poco de cuál fue esa historia entre los dos autores, que fueron Walt Disney y Dalí. Dalí quería entonces que fuera su corto una exposición mágica de vida en el laberinto del tiempo. Ya sabemos entonces que precisamente el surrealismo trabaja todo el inconsciente, trabaja elementos del azar, trabaja los sueños, y él quiere expresar de esa forma, digamos, de alguna forma recrear nuevamente esa concepción que tiene la antigüedad sobre Cronos, el dios Cronos, y llevarlo a un ambiente surrealista y digamos, mostrar una realidad paralela.
Mientras que Disney decía que él simplemente quería narrar una historia de amor tradicional, ¿cierto? Una chica buscando el amor ideal o un chico que se enamora de una chica, un amor romántico tradicional. Entre las dos ideas entonces se mezclan los guiones, los proyectos y de ahí sale el trabajo que vamos a ver. Algunos otros elementos del surrealismo para que lo tengan en cuenta a la hora de digamos, hacer el seguimiento del video. Entonces, el surrealismo nos permite ubicarnos en una realidad paralela, no necesariamente coherente para nosotros. Vamos a encontrar elementos que nosotros decimos, bueno, eso es como imposible, hay una figura humana que de pronto se transforma en otra, o en un objeto, o en un animal, y vuelve luego a la primer figura tradicional. Nosotros decimos, eso no puede existir, pero en ese mundo posible, verdaderamente existe. Es un pensamiento libre, imaginativo, entonces no valen precisamente la coherencia y la cohesión entre las imágenes necesariamente. En el surrealismo se usa la escritura automática, por ejemplo, el azar, el automatismo, y se crea un ejercicio muy interesante para los escritores que fue el cadáver exquisito, que se podían hacer construcciones literarias a partir del azar, ¿cierto? Si yo pongo un personaje y lo escribo en una hoja y mi compañero escribe una situación X y el otro escribe un lugar, entre los tres ya formamos una historia, ¿cierto? De eso se trata el cadáver exquisito. Bueno, hay surrealismo abstracto como el de Miró, por ejemplo, y un poco más figurativo como el de Dalí o el de Magritte, donde también presenta realidades imposibles, pero digamos con mayor figuración en los personajes. O sea, podemos encontrar hombres y mujeres que identificamos claramente con su forma y su fisionomía humana. Se vale también de otras corrientes artísticas, del dadaísmo, del simbolismo, del collage, y se le da vida también a elementos fantásticos, inanimados, y las máquinas también son un elemento recurrente y muy importante en las vanguardias literarias. Así como para nosotros fue importante la llegada del celular, de la hora digital, de toda esa, todo este mundo digital. En 1900 fue muy importante la llegada de las máquinas, de los automóviles a las ciudades, de la industrialización como tal. Entonces vamos a ver el video y regresamos luego a nuestra presentación. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál era esa relación del título con la narración, con el video? ¿Qué lograron identificar? ¿Qué me dicen en la ceja? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Hola. ¿Qué me dicen, chicas, sobre la relación del título con la obra? No, que son como un video muy volado, pues la persona que hace eso tiene mucha imaginación, que uno no llega a ese punto. Bueno, no escucho muy bien, y la imagen también tiene interferencia un poco, no sé por qué. Hoy los he visto con interferencia en varias ocasiones. Entonces, ¿me repiten por favor en la ceja? El micrófono está malo. No, es que eso se ve como... Estamos a contraluz, entonces no se ve... No es por el contraluz, es interferencia, o sea, a veces se tilda la imagen, es eso, no es la luz.
pero el sonido sí tenía eco y no escuché muy bien. No tenemos micrófono, entonces ustedes no lo tienen que activar y desactivar de ahí mismo de la UC. Pues de la UC, de la universidad. Entonces por sí siempre estamos muy alejadas al computador. Ah, no sí. No tenemos cerca. Porque ahí te escucho diferente. Porque estoy más cerca del computador. Ya. Listo. Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir de la relación del título, de la obra y de esos elementos surrealistas que logramos identificar según ya la introducción que había dado sobre el surrealismo? O que me dicen, por ejemplo, en Angostura. En Angostura habían estado muy calladitos. Arriésguense, ¿qué vimos ahí como de novedoso? ¿Ya habían visto algo sobre el surrealismo en Salgar? Eliana. Sí, pues... Orlando. Hola, profe. Pues Hola. a mí me describieron el video gracias acá al compañero que me lo describió. Ajá. Es un video donde una chica tiene un amor, digámoslo así, un amor imposible, pero ella no se queda ahí. Ella empieza a crear un mundo paralelo al que ella vive, donde puede interactuar, digámoslo así sea de una forma imaginaria con ese amor imposible, hasta tal punto que lo mete en una estatua y ella también ya al final se sumerge también en la estatua con la imaginación que creó. ¿En qué influye? La música, es una música muy romántica, es como una especie de bolero, pero no en español de los que estamos acostumbrados a escuchar, sino que es un bolero, no sé si es inglés o francés, muy romántico, muy nostálgico, es como un lamento por ese amor que no pudo tener. Sí, efectivamente, tocas un punto muy importante que es el de la música. En los años 50, que fue cuando se cranea, digamos, la historia Dalí, el cine estaba muy influenciado por la música. Y la música tiene, digamos, un sentido muy diferente al que tiene hoy en día. Hoy en día nosotros casi que no identificamos la música en el cine, porque la música se vuelve, digamos, de alguna forma efectista, ¿cierto? Hoy en día la música es para engrandecer una emoción, para que nos dé susto en la escena, para que casi que música ambiental, la música que acompaña al personaje, si el personaje va caminando por una calle solo, entonces la música casi que nos acentúa esos pasos, pero en los años 50 la música era parte de la narración y efectivamente si es un bolero, es triste, es melancólico y está reforzando ese sentido de la historia, pero también es una forma paralela de contar la historia. Incluso leí que la letra de la canción también es de alguna forma una interpretación de la imagen. Entonces, efectivamente, las formas musicales de esa época histórica son muy importantes en el cine. Luego de los años 50, que vienen los 60 y los 70, se crea el musical como tal, ¿cierto? Aunque ya existía en el teatro, el musical llega al cine. Y efectivamente entonces encontramos películas basadas explícitamente en la música. Orlando. Profe, sí, esta música me recuerda mucho a lo que es el romanticismo, la época del romanticismo, claro que no ya pues dentro de las mismas características del siglo XIX, pero sí un romanticismo, digámoslo así, tardío, o un romanticismo llevado a lo que es la televisión. Recuerdo por acá cuando estaba en el colegio que nos pusieron a leer y a escuchar y a ver, pues los que podían ver, el tema de esto, el libro de La María, no sé si de pronto lo recuerdan, de Jorge Isaac.
un libro que fue pues llevado al cine, y esa música pues es esa casi un poquito parecida a la que se está oyendo ahorita en el video. Ah, bueno, yo no vi la película de María, pero sí me leí el libro y sí, incluso las historias en este caso son muy similares, ¿cierto? Es la nostalgia por el amor que no se puede tener, por eso que se alcanza pero se le escapa, ¿cierto? Todo el tiempo en esa búsqueda del amor ideal y que llega pero no, como esa inconstancia del amor. Muy interesante esa relación y esa asociación que haces ahí, Orlando. Bueno, ya dijimos que este es entonces un discurso básicamente narrativo, artístico, con una clara intención estética y poética, ¿cierto? No es solamente que nos cuentan una historia, como vimos, por ejemplo, en el corto de las redes sociales. Aquí hay una intención que trasciende, que es ese sentido estético como tal. Y bueno, ¿qué sistemas simbólicos logramos identificar aparte de la música? ¿Qué me dicen entonces en abejorral, en angostura, en la ceja? ¿Qué otros sistemas simbólicos, íconos, símbolos, señales logramos identificar? ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, que representa el tiempo en ese corto? ¿Quién se arriesga con una respuesta? ¿Qué representa la mujer? Por ejemplo, hay un elemento muy bonito, muy bello, que es el diente de león. En el corto, alrededor del corto, aparece en varios momentos el diente de león, que es esa florecita que nosotros soplamos y se le desprenden todos los pétalos, que es muy delicada, muy sutil, que puede representar qué significado le podríamos dar al diente de león dentro de esa obra. O a Cronos, por ejemplo, el reloj, el tiempo. ¿Qué me dicen? Los pájaros también es otro elemento importante que podríamos interpretar en este corto. Los pájaros entonces llevan la historia, se convierte como en el hilo conductor de la historia. La mujer que vemos en el corto es Gala, como les había dicho, es la inspiración de Dalí. Entonces es una mujer que aparece continuamente en su obra, pero también es la idealización de esa figura, de esa forma femenina que tiene Dalí. Bueno, incluso nosotros podemos hablar de figuras icónicas, que ese dato se me pasó ahorita cuando estaba hablando del ícono. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que hay personas que se convierten en íconos sociales, culturales o artísticos, podemos decir, por ejemplo, que Messi es un ícono del deporte, ¿cierto? Cuando Messi como ser humano deja de ser el hombre como tal y pasa a ser un personaje socialmente reconocido, y ya en cualquier parte que vemos su imagen, sea en una campaña publicitaria, en un evento, una exhibición, futbolística, los niños inmediatamente van a decir, ese es Messi, ¿cierto? Eso, esa es la figura ideal dentro de ese ámbito social, ¿cierto? Tenemos entonces que Messi se convierte en una marca, ¿cierto? Deja de ser Messi como tal, como el hombre, y pasa a ser una marca. Y ya su nombre, su apellido, entonces comienzan precisamente a venderse, a comercializarse, a ser parte de una industria, y él ya, se convierte en esa figura icónica. Bueno, ¿qué otros sistemas simbólicos identificamos, chicos, chicas? ¿Qué elementos logramos ver del surrealismo? A Dalí también lo vimos en una de las escenas, que es ese rostro donde se juntan dos caras, o esa parte donde se juntan dos caras, un poco deformes, que tiene una nariz muy prominente, y
esa es la figura de Dalí. Dalí también se representa, digamos, por un bigote que tenía muy particular. Bueno, y hay otros elementos interesantes del surrealismo, por ejemplo, cuando las figuras se deshacen digamos, se transforman en otras. Hay una escena muy bella que me imagino que ustedes la recuerdan, donde la chica había perdido el vestido y encuentra la sombra de la campana, y ella se mete dentro de la sombra y se viste con ella. Es una escena muy bonita porque efectivamente eso no pasa realmente, ¿cierto? O sea, eso no pasa en nuestra cotidianidad. Pero como dijimos que el surrealismo se valía de esos elementos del sueño, de lo onírico, de lo fantástico, ella en ese momento es posible que se vista con la sombra. El hecho de vestirse con la sombra también tiene un significado. Nosotros podemos concederle un significado a esa situación. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra actividad, que va a ser el foro que vamos a realizar esta semana. Les había dicho al inicio de clase que estamos en la entrega de nuestra actividad número 2. Recuerden, en 2 días se vence la plataforma para ustedes subir la entrega número 2. A esas fuentes de consulta que estaban investigando van a elegir una y le van a responder las preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué conclusiones aporta el texto? ¿Y qué opinan ustedes del texto? Van a responder 2 preguntas literales, 2 inferenciales y 2 críticas, más o menos 2. Yo le hago preguntas al texto, pero también le cuestiono aspectos al texto, ¿cierto? ¿Qué me dice el texto sobre, bueno, qué conceptos me está exponiendo? ¿Qué situación me está exponiendo? Si está hablando de el medio ambiente, por ejemplo, la conservación de la fauna en el municipio de La Ceja, la fauna silvestre en el municipio de La Ceja, es un ejemplo ya concreto. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Es argumentativo, es narrativo, es expositivo? ¿Me está convenciendo, me está informando, me está cuestionando? ¿Cierto? ¿Qué conclusión me aporta? Bueno, yo puedo decir que todos podemos ayudar a la conservación del medio ambiente por estas razones. Me está presentando 2 ejemplos en una investigación, me está presentando analogías. Yo digo, bueno, esta investigación es, por ejemplo, en Chile o en Argentina, pero yo opino que se aplica a Colombia bajo estas condiciones. Podemos entonces conversar con el texto y responder esas preguntas. Le vamos a hacer preguntas literales, inferenciales y críticas, así como estuvimos hablando la clase pasada de que eran este tipo de preguntas literales, cuando yo puedo señalarlas en el texto. Entonces puedo decir, bueno, aquí me presenta una definición, un concepto, el que es. Aquí hay unos personajes, aquí hay una situación específica, aquí hay 2 ejemplos, aquí hay un argumento, ¿cierto? Donde yo puedo ir casi que desmenuzando las partes del texto y los componentes. Preguntas inferenciales, cuando yo puedo deducir algo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuáles son las características que no están implícitas en el texto? Bueno, y críticas, cuando yo entonces puedo ir un poco más allá de esa información. ¿Qué puedo proponer yo al respecto? ¿Qué información puedo extender? ¿Qué puedo ampliar a partir de eso que me están diciendo? En cuanto entonces a la imagen, aquí tenemos unas imágenes. Esta imagen es básicamente, bueno, no voy a decir yo nada sobre la imagen. Me van a decir ustedes, ¿qué dice esta imagen? ¿Por qué tiene, por ejemplo, este color?
porque tiene este fondo, estas letras y estas figuras. ¿Qué quiere figuras? Aquí tenemos una como una banda de esto se llama como unos rodachines, ¿cierto? Por donde van los ¿cómo se llama esto? En los supermercados las bandas, cuando uno va, por ejemplo, a pagar en las cajas, esa que se mueve sola, que es como una banda magnética que se mueve sola con los productos. Entonces, ¿qué representa esa secuencia de personajes que se van moviendo en esa banda? Porque tienen un carrito, por ejemplo, y tiene un texto. El texto dice: trabaja, come, compra, consume, luego muere. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esa imagen? ¿Quién me dice en cuál parque podemos hablar de esta imagen? En Angostura. Hoy han estado muy calladitos en Angostura. Compártanme en Angostura algo sobre esta imagen. ¿Qué representa? ¿Dónde se puede usar esta imagen? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa? Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar un poquito la información. Hola. Profe, ese texto no tiene que ver con lo que es la parte crítica, o sea, a lo que usted se refiere ahorita que estaba diciendo. Trabaja, come, compra, consume, luego muere. Eso es una crítica, eso es como burlarse de una persona. Prácticamente es criticarla. A mí me suena crítica, no sé usted qué opina, profe, qué pena. Ahí nos disculpa y nos trata de aclarar. Orlando también tiene algo que decir. Sí, yo voy a aportar sobre la imagen que describieron, donde se habla de las personas que están como en una especie de cinta transportadora y ya pues ya cuando se acaba la cinta se caen. Ajá. Pues así es que está nuestro sistema, así somos nosotros. Nos coge un sistema, cualquiera que sea, la salud, a veces la educación, cualquiera que sea, y nos lleva, pero ya cuando nos toca a nosotros defendernos solos, ya no somos capaces, porque no fuimos capaces de aprender a defendernos. Exactamente, y nos dejamos llevar por ese sistema, ¿cierto? Hasta que caemos de alguna forma como en su juego, ¿cierto? Y me recuerdas otra imagen que he visto muy recurrente a propósito de las elecciones presidenciales que estamos a punto de tener, y es esa imagen donde hay una pirámide, ¿cierto? Y dice, ¿quién sostiene el poder? ¿Cierto? Y abajo entonces hay un montón de personas sosteniendo a unos cuantos arriba, y dice, si nosotros nos quitamos, efectivamente, entonces, ¿quién va a sostener esa pirámide de poder? Y es precisamente una crítica a ese sistema. Aquí hay un asunto muy interesante y es, por ejemplo, la tipografía. Hay las letras de trabaja, come, compra, consume, luego muere, están montadas, ¿cierto? Y nos recuerda, por ejemplo, a ese sistema cuando se escribía en máquina de escribir y se montaban las letras una sobre otra. Eso ya no pasa en el computador, pero sí ocurría en la máquina de escribir, cuando se movía el papel o a veces un error y se montaban las letras. Las letras son mayúsculas y minúsculas, entonces trabaja está escrito con mayúscula y minúscula si observamos bien. Come también, entonces debajo de la mayúscula hay una minúscula y está escrita en 2 líneas. Esas 2 líneas me están también significando, representando la línea de hombres que van sobre la barra transportadora y la barra transportadora, ¿cierto? Visualmente yo puedo hacer una línea entre el texto y también entre los hombres y la barra, y todos llevan la misma dirección, y de pronto aquí se rompe un poquito esa línea, ¿cierto?
que es esta ruptura que presenta el hombre también que se está cayendo, ¿cierto? Hay una palabra que está un poco más movida y hay un hombre que está también más movido. Los colores, el texto está sobre fondo negro y los hombres sobre fondo rojo. Y el rojo, la figura negra del hombre con la figura roja del fondo, me va a generar un contraste. Ese contraste no es gratuito. No es lo mismo si yo pongo la imagen en blanco y el fondo negro, o a la inversa. Fondo como si fuera un negativo, ¿cierto? No, el rojo me está llamando la atención, me anuncia peligro, me hace una advertencia. Hay una saturación visual que no es gratuita. La letra está en blanco, ¿cierto? Tampoco es gratuita ese juego de contraste visual entre el fondo negro y la letra blanca. Entonces aquí podemos identificar, igual que hablábamos ahorita de la bandera, la distancia de los colores y la forma de las barras. Eso también me va a dar un significado. No es lo mismo entonces si son barras iguales, ¿cierto? Si hay una más grande que la otra, me va a generar mayor impacto, mayor, me va a, de alguna forma, a movilizar ciertas emociones. Aquí solamente hay 3 colores en esta imagen, entonces ese contraste de colores es muy importante y digamos que eso no lo encontramos en otro tipo de imágenes, como por ejemplo esta, que es una imagen en colores sepia que al contrario nos da esa idea de antigüedad, como de papel viejo, de papel usado, ¿cierto? Y hay una serie de personajes que también me muestran una secuencia, puede ser histórica, puede ser conceptual, puede ser, digamos, de desarrollo de la humanidad. Yo puedo decir que esta imagen me habla de esa evolución del mono en hombre y finalmente el hombre actual, cómo lo puedo interpretar, ¿cierto? Hay una decadencia, el hombre actual nuevamente está perdiendo esa postura y ese dominio que tenía anteriormente y lo vemos entonces introducirse en el agua que de alguna forma lo va también cubriendo. Entonces aquí hay una progresión conceptual, ¿cierto? Yo puedo hablar de cada personaje, cómo se va modificando la escena y finalmente cómo termina. Para nuestro foro número 2, entonces van a tener 2 preguntas. El primero es que vamos a producir una secuencia de 5 imágenes. Pueden ser en dibujo, en fotografía, en caricatura, en collage, como ustedes elijan. Pueden ser combinación de varias, pueden ser que ustedes intervengan las fotografías, puede ser que ya las encuentren así, puede ser que ustedes armen la secuencia, toman un dibujo, el otro toman una foto, el otro arman la secuencia. ¿Han visto los memes? Por ejemplo, los memes también pueden hacer un meme. Vamos a expresar un significado lingüístico o cultural relacionado con mi tema de trabajo. Si yo estoy trabajando medio ambiente, si estoy trabajando, por ejemplo, educación sexual o derechos humanos, voy a elegir un tema particular al respecto. Por ejemplo, voy a hablar de derechos de los animales, ¿cierto? O sobre el maltrato a los animales. Y voy a crear una secuencia de 5 imágenes que me hablen al respecto. Les voy a mostrar una imagen también aquí de ejemplo. Muy interesante. Esta imagen habla sobre el medio ambiente y está usada en un medio publicitario. Esta, digamos que es ya una forma de hacer intervención con objetos, ¿cierto? Pero esos objetos me están hablando de una intención clara. Hay una botella de agua y la botella de agua, a medida que se está acabando,
entonces va, digamos, simbolizando esa escasez de agua en el planeta, y hay un mensaje sobre esa conservación de los recursos naturales al finalizar la imagen. Entonces aquí la podemos apreciar, y aquí tenemos otra también sobre el uso responsable del papel, y es un dispensador de papel, y podemos ver que a medida que baja el papel, ¿cierto? También podemos hacer una crítica sobre ese uso del papel, la conservación de los bosques para producir papel. Bueno, qué tan responsables somos en ese uso de los recursos que tenemos. Y aquí hay una crítica también, digamos, social a una marca que es Coca-Cola. Entonces, este es un ejemplo muy práctico de esa secuencia de imágenes. Vamos entonces, la pregunta número 1 es a elaborar una secuencia de imágenes. La pregunta número 2 es que nosotros les damos las imágenes y ustedes las van a analizar a partir de los elementos que hemos visto durante el semestre, del lenguaje, de todos los tipos de lenguaje. Hemos visto hoy los iconos, símbolos, señales y signos, y vamos a hablar de todo eso en estas imágenes. Vamos a identificar el tema. Bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Cierto? ¿Cuál es el tipo de discurso? Ya vimos, argumentativo, narrativo, expositivo, informativo. ¿Cuál es la intención comunicativa de la imagen? Así como hemos trabajado en textos escritos la intención comunicativa, ahora lo vamos a hacer con la imagen. ¿Y cuáles sistemas simbólicos logramos identificar en ellas? Argumentamos nuestra posición, no es decir, profe, eso parece un icono, ¿cierto? No, ¿por qué creo yo que es un icono? Porque se me parece a esto, porque lo relaciono con esto, porque el color creo que significa esto, la posición del texto me parece esto, porque yo hago esta asociación, ¿cierto? ¿Y en qué medio o situación podemos usar estas imágenes? Y aquí tenemos entonces cuáles son las imágenes. Voy a reducirla un poquito para que la veamos completa. La imagen número 1 es una fotografía urbana donde hay un graffiti de una mariposa, pero está pasando un hombre justo en el momento en que queda sobre la mitad de la mariposa. Entonces podemos decir que el hombre está casi que sosteniendo las alas de la mariposa. Para mí es una imagen muy bonita. Ustedes van a poder describirla, decir qué piensan acerca de esta imagen. Aquí tenemos otra. Bueno, ¿qué me dicen, por ejemplo, de esta imagen? Angostura. Hola. Buenas tardes, profe. En Angostura, hola. Excelente. Profe, aquí en esta imagen podemos pues como mirar que nos metemos en un surrealismo, por decirlo así, cuando vamos a la biblioteca a coger el libro para leer y ya nos muestra pues al otro lado pues una ventana donde ya nos metemos pues como por decirlo así en el cuento, en el libro, en esa película, en la novela. Sería como tal eso. Sí, de eso se trata, es ¿qué logro leer yo en la imagen? ¿Cómo interpreto yo la imagen, cierto? ¿Qué elementos encuentro? Entonces, si hay una biblioteca y, por ejemplo, entonces ya puedo venir a identificar unas ventanas. ¿Qué puedo decir de esas ventanas? ¿Qué tipo de textos me está haciendo referencia o alusión según, por ejemplo, lo que me dices? Por ejemplo, la posición de las escalas, hacia dónde se están dirigiendo. Estos personajes que hay en las escalas que están observando hacia afuera. Todo lo que puedan decir acerca de esa imagen.
Exacto, eso, como lo que muestra por decir ahí la señora de café, está ya leyendo el libro y en el otro lado, en el otro contexto, ya está leyendo el libro como tal, se ve pues, que está leyendo un libro por decir de como el mar, de unos piratas, por decirlo así, que se están metiendo pues con los libros. Y como el niño ya estaba viendo como historia, como el universo, porque en el otro lado está arriba, allá arriba, en las escaleras, que está leyendo ese libro. Exactamente. Eso, como que el contexto, pues. Sí, y por ejemplo, en la imagen 1 veíamos era una fotografía urbana realista, ¿cierto? Esta es ilustración y podemos decir que es surrealista. Incluso tiene elementos como vimos en Dalí, ¿cierto? Realidades que aparentemente son diferentes, pero que se encuentran en la misma imagen, que comulgan en la misma imagen y se hacen posibles. Aquí tenemos otra muy interesante. Me van a decir con qué la asocian. ¿Qué me dicen? En la ceja, en abejorral, ¿con qué asocian esta imagen? ¿Qué otra imagen hemos visto por ahí parecida? Hola, en Salgar. En la ceja, chicas. En la ceja y luego en Salgar. Bueno. Nosotros la relacionamos con la última cena. La última cena. Muy bien. Y efectivamente, esta fotografía es de un fotógrafo argentino que se llama Marco López y él hace una representación de la última cena. Y efectivamente ubica a un Jesús, a unos discípulos en la misma posición a como los ubicó Leonardo da Vinci, pero en el siglo XX, ¿cierto? 20-21. Nos hace una transposición de esa época del Renacimiento precisamente en un momento actual y nosotros podemos decir, ay sí, este se parece al Judas de la última cena, ¿cierto? O el que dicen que es Pedro, o tiene la mano en la misma posición, ¿cierto? En Salgar. Sí, profe, estamos preguntando por Judas, a ver cuál es el que vendió a Jesús por 30 monedas, por 10 monedas, ¿por cuánto fue? ¿Cuál será Jesús, cuál será el Judas ahí pues para ir a atracarlo? Sí, está platudo. Judas se fue para Salgar. ¿Judas qué? Perdón. Se fue para Salgar. Ya no muy bravo, profe, no. No, lo vamos a mandar para allá. Lo vamos a Bueno, mandar para ya allá. les queda para que cada uno me argumente su punto de vista. Y yo voy a leer todos esos trabajos porque este está muy, muy divertido y yo los quiero leer todos. Esta, superestrella. ¿Qué me dicen? Superman, no, muy parecido. Y se llama Keren. Ese es, ¿cómo es? ¿Qué? Superestrella. Superestrella. Yo es que Superman está tierno. Una estrella vestida de superhéroe, ¿cierto? Entonces vamos a analizar todo eso. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué se viste así? ¿Dónde identificamos que es un superhéroe? ¿Por qué? ¿Cuál es esa posición? ¿Cómo está parada? Bueno, todo lo demás. Y otra imagen muy interesante. Las letras pueden tener mayor contenido. Esta no tiene ilustración ni fotografía, no es como las anteriores, pero corresponde, no corresponde a signo, símbolo, icono. Bueno, ya les queda a ustedes para que me argumenten cada una. Tienen 10 días para realizar el taller y cualquier pregunta entonces nos escriben al foro y les estamos respondiendo. Me dice Orlando si quiere realizar la misma actividad porque yo le había preparado una actividad alterna precisamente pensando en que es imagen. Si quiere realizarla con las mismas imágenes porque Orlando tiene muy buena, digamos muy buena análisis de imagen aunque no las vea, ¿cierto? O si ya hablamos y entonces le explicaría yo la variación que tenemos del ejercicio especial para él.
Esto sería todo por hoy entonces, chicos, chicas. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. Me voy a quedar respondiendo las preguntas fuera de la clase. Nos vamos a despedir de los que nos siguen vía live stream y los que nos ven con la clase grabada. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que tendremos visita de bienestar universitario, así que lleguen temprano en la próxima clase. Nos vemos y hasta pronto. Profe, salga.